Muy buenas noches con todos los presentes y todas las personas que se están conectando por Facebook Live y todas las personas sobre todo que están aquí en el Zoom. Pues damos bienvenida a todos al webinar Extractos Vegetales, una herramienta esencial en el control de... Vamos a esperar unos 3 minutos para que la gente que nos está viendo por Facebook Live se pueda también conectar. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y en 3 minutos comenzaremos con el webinar, ¿sí? Ok, muy buenas noches con todos los presentes que se han estado conectando por Facebook Live y pues de nuevo buenas noches con todos los que están aquí presentes en el Zoom y pues bueno, damos inicio a este webinar que es extremadamente interesante, impartido por el ingeniero Víctor Albores, que nos va a hablar sobre el tema extractos vegetales, una herramienta esencial en el control de enfermedades fúngicas. Y pues hablemos un poquito de él. Él es ingeniero en biotecnología por la Universidad Autónoma de Chiapas. También tiene una maestría en biotecnología por la misma universidad y es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es revisor de revistas de investigación JCR. También ha escrito 4 capítulos de libros diferentes y está en el sistema de investigadores de nivel 1 en México y pertenece al sistema estatal de investigadores en Chiapas. Damos la bienvenida al ingeniero Víctor. Buenas noches, gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes desde aquí, desde Tapachula, Chiapas,
México. Bienvenido. ¿Puede nomás, no sé, hablarnos un poquito más de usted antes de empezar con el webinar, que le conozcan un poquito? Bueno, yo empecé a hacer investigación desde la maestría, bueno, desde la licenciatura. La mayoría de las cosas la he pasado en campo. Ya después de la maestría empezamos a hacer investigación a nivel de laboratorio y de campo, y actualmente pues hacemos investigación buscando alternativas biotecnológicas y con el uso para la inducción fisiológica, fenológica y de defensas de las plantas. Estamos actualmente usando productos de la colmena con extractos vegetales para aplicaciones en mango y en rambután. Hemos trabajado en cacao, en papaya, que es lo que les voy a presentar, aparte de los resultados de cacao, papaya y mango con extractos vegetales, para que vean que pues lo mismo que dicen los productores, que sí funciona, es cuestión nada más de darle seguimiento y hacer los análisis respectivos. Sí. Perfecto. Bueno, antes de empezar con la presentación que tiene preparado el ingeniero Víctor, pues recordamos a todos los participantes, tanto en Zoom como en el Facebook Live, que pueden poner sus inquietudes, sus preguntas, tanto en el chat de Zoom o en la caja de comentarios por Facebook Live, que al final se hará una pequeña ronda de preguntas justamente para solventar aquellas dudas. Pues siga nomás, ingeniero Víctor, pues ahora sí, es todo suyo. Bueno, entonces para que, estoy intentando, voy a apagar mi cámara para que pueda pasar bien las diapositivas. Ustedes me dicen si se puede observar. ¿Se logran ver? Sí, se puede ver. Ok. Entonces, el título de la presentación es Extractos vegetales, una herramienta esencial en el control de enfermedades fúngicas. Aquí lo que les voy a hablar es parte de fundamentos y lo que hemos hecho a través del tiempo y por qué nosotros le apostamos a los extractos vegetales para hacer un cambio de la parte de uso de agroquímicos que no está divorciado de mantener una armonía con la naturaleza. Sí, usando extractos vegetales. A ver. Ahora no pasa. Voy a tener que hacer a manito. Bueno, vamos a verlo paso a paso porque no quiero agarrar. ¿Sí se puede observar esa? Sí, se puede observar. Okay. Sí. Pues vamos a ver lo que es la palabra antifúngico. De manera general, pues es algo que evita el desarrollo de hongos. Sí, los destruye o detiene su crecimiento. Puede no destruirlos completamente, lo puede nada más detener. Eso no significa que no esté vivo, puede estar ahí latente, puede hasta llegar a esporular, pero la mayoría de los antifúngicos evitan que el hongo esporule. Como segundo tenemos el fungicida, que es muy conocido por todos, que sí destruye completamente a los hongos, los mata en la parte de los micro y los macro, no le permite reproducirse, no permite duplicarse, menos respirar ni comer en automático, el hongo muere, ¿no? Detiene completamente su metabolismo. La otra palabra es fungiestático, ¿sí? Es algo que impide o inhibe la actividad de los hongos, pero no los mata, ¿sí? Los deja que estén ahí latentes, esperando, como que los pasa a una sala de espera, pero no mueren. Pueden llegar a reproducirse, pueden producir esporas, lo pueden hacer. Esa es la única diferencia. ¿Por qué toco estos 3 puntos? Porque los extractos vegetales, dependiendo del extracto vegetal que se utilice, puede actuar como fungicida, como fungistático o como antifúngico. Entonces, va a depender también de dónde se haga el extracto vegetal. Por eso, sí, siento que esta parte es importante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al usar extractos vegetales o al usar fungicidas de manera general? Proteger pues, los cultivos, principalmente aquellos que nos dan frutos, ¿no? Pues aquí en México protegemos el chile, si no hay salsas, la calabaza, si no tenemos quesadillas de calabaza, el dulce de la calabaza, protegemos a la papaya, que hacemos dulce de papaya y es muy protegida, también el mango y el rambután. ¿Por qué lo pongo? Porque lo pongo de manera general como cultivos, que es lo que buscamos. Pero estas plantas, en este caso de chile, de la calabaza y también de la papaya, que también es un frutal,
y del mango y del rambután, estos producen de manera natural sus metabolitos secundarios que actúan como fungicidas, antifúngicos o fungiestáticos. ¿Dónde lo produce? A la hora de que va a llegar la floración, durante la floración y después de la floración ya no. Entonces sí protegen de alguna manera la parte reproductiva. Entonces hay extractos vegetales que son antifúngicos del chile, de las ramas y de la campana, de la flor, de la papaya, de la semilla, de la flor como está cuando está con botón, es un buen antifúngico en algunos lugares. Del brote floral del árbol de mango se han probado extractos vegetales y funcionan del brote sin que se diferencie como una flor. Y en el caso del rambután, del brote vegetativo que va a llegar a ser floración, el único problema del rambután es que hay que buscarle cuál va a ser el brote que va a llegar a ser floral. Es la única diferencia. Entonces, de manera general, pues estos son los fungicidas que normalmente se utilizan, ¿no? Los químicos. Muy utilizado el Captán, el Cuprón y el Arco 80WP, ¿no? Aquí en el Estado de México, sobre todo aquí en la zona Soconusco del estado de Chiapas, que pertenece a México, que es casi la colita con Centroamérica, ¿sí? Pero son muy buenos. ¿Para qué? Pues los agroquímicos estos que se utilizan para fitoprotección, pues aumentan la producción de alimentos porque hacen que no se enfermen, entonces pues hay más comida. Mejoran la calidad del producto, sí la mejoran, porque evita que se deje de desarrollar, evita que se manche, que se enferme, que se formen las llagas, que no nos gustan los compradores o los consumidores, y el producto pues ya no lo puede vender, que lo desecha, o se lo regala a los trabajadores. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero comercialmente lo que está dañado, lo que se ve manchado, pues ya no se vende. Y además reduce pues el daño de las enfermedades de manera general, de las plantas, de los árboles, de todo lo que nos dé un alimento de origen vegetal. Pero siempre hay sus contras, porque hay que transitar a evitar el uso de estos agroquímicos. Una, por la toxicidad a nosotros. Sí, muchos de los químicos tienen efectos adversos. Aquí dice de la piel, pulmones, en los ojos, nos causan irritación, toxicidad. Sí, aquí se menciona al metamsodio, al cirán y al ferban, porque pues, producen algunos dermatitis, contacto crónico con la piel, alteraciones visuales, edema pulmonar, por decir algunos, ¿no? Entonces, por esas cosas que nos dañan a nosotros los consumidores y los seres humanos, de manera general, pues está prohibiendo su uso. Si además son residuales, es otro problema. Vas a comerte el producto y a la larga te produce intoxicación, vómito, mareo, trombosis, etc. Entonces, pues hay que evitarlo. Y no solamente a nosotros, sino también afecta a los animales, a los polinizadores, como vamos a ver más adelante. Sí, la toxicidad de la naturaleza, como el clotalinil, son tóxicos para animales, peligrosos para los peces, y luego vamos a comer los peces. Pues, los pescas, vas de pesca un día, o los que pescan en alta mar también, porque se diluye en todo nuestro océano. Luego la lluvia, ves que por fumigación el aire lo lleva, viene la lluvia, vuelve a caer, se vuelve ácida y nosotros nos afecta. Hace daño no solamente a los animales, sino también a todos de manera general. Pero, ¿por qué ahora es una necesidad urgente considerar la parte de reducir el uso de los productos agroquímicos y empezar por la parte biológica, usando microorganismos o usando extractos vegetales? Sí, yo le apuesto mucho a los extractos vegetales, no que los microorganismos no funcionen, sí funcionan, pero tienen más alternativas, más usos y más funciones que de manera normal un agente microbiano pues, se ve limitado. Nada más es que pues, la función de controlar, de ser endofítico, pero en cambio el extracto vegetal tiene otras actividades gracias a su composición, esa complejidad que tiene en cada uno de los compuestos que lo forman. Pero ¿qué es lo bonito? Bueno, ¿por qué es que se preocupa uno por la polinización? Los polinizadores de manera general, en especial las abejas. Si dejan de existir las abejas, dejaremos de tener miel, pero las abejas no son las únicas polinizadoras, hay muchos, ¿sí? Pero
En estudios recientes dice que si tú fumigas, ¿sí?, las rutas principales de contacto que tienen estos insectos es durante la recolección de polen, cuando recolectan el néctar y cuando toman agua contaminada con estos compuestos. Recuerden que también ellos, estos animalitos, tienen microbiota en el intestino que le ayuda a poder digerir su alimento. Tienen microbiota en donde, en la boca, donde se lleva a cabo el proceso de transformación de la miel. Sueltan ellos su saliva que lleva enzimas especiales para ir transformando la miel una vez que la almacenan. Entonces, imaginan que el día de mañana tengas una miel de calidad envasada y resulta que tiene residuos muy pequeñitos y a veces no se pueden identificar, pero ahí van. Y poco a poco la parte de residualidad de nuestro organismo nos puede provocar una enfermedad, un daño irreversible, ¿no? Entonces hay que irlo pensando por ese lado. Recuérdense que si no hay polinizadores, no hay comida, ¿no? Sí, entonces, hay investigaciones que dicen que recientemente se ha dado la importancia a los simbiontes intestinales, como les mencioné, por la salud de estas especies, ¿no? Estos microorganismos que están en su interior, ya que sin ellos no pueden alimentarse y eso les da resistencia a ciertas enfermedades que a ellos les afectan y a otros productos químicos. Esos microorganismos intestinales tienen la capacidad a veces de procesar los productos químicos que ellos ingieren y evita que mueran. Ahora, entonces, viendo lo anterior, ¿cuál es la importancia de usar extractos vegetales? Pues evitar y reducir la contaminación de manera general. Pero en este caso vamos a tocar el tema de usos vegetales, de extractos vegetales para el control de enfermedades fúngicas. ¿Por qué fúngicas? Porque es lo que más abunda hongos dañinos en los cultivos. La mayoría de las enfermedades reportadas en mermas, que son pérdidas de fruta, verdura, que consumimos, que nos dan nutrimentos, vitaminas y minerales, les afectan los hongos. Sobre todo en la parte de la parte ecuatorial, hacia nosotros, hacia el norte y hacia el sur, hay condiciones de humedad drásticas, sin llegar a los polos, ¿no? Entonces, lo que es el trópico, la parte tropical, abundan los hongos, y esos hongos se aprovechan de las condiciones para también alimentarse, porque ellos, pues, tienen que comer, tienen que reproducirse, tienen que cumplir su ciclo de vida. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para disminuir ese efecto, ese impacto y ese daño que nos perjudica con la comida, ¿no? Comida natural. Entonces, pues principalmente vamos a atacar lo que son las enfermedades. Lo que he visto a través del tiempo que he estado realizando las investigaciones, pues son 5 aspectos principales. Aparte del triángulo de la enfermedad que dice que es la relación del hospedero, o sea, la planta, con el ambiente y con el patógeno, es un triángulo. Yo he visto que las enfermedades que hemos estudiado, sobre todo en frutales, que es a lo que más me dedico, a estudiar frutales, he visto que los factores, ¿sí?, que gobiernan las áreas donde están sembrados los frutos son importantísimos. Todos los factores climáticos, los factores también de cómo se encuentra el árbol o la planta, las condiciones nutrimentales también son factores indispensables para que afecte y produzca una enfermedad, sobre todo una enfermedad fúngica. La otra, el tipo de órgano que se va a enfermar. No es igual que se enferme la raíz, el tallo, las hojas, el fruto, las ramas. En el caso de frutales, lo más susceptible es fruto, flor y hojas. Algunas ramillas que le llaman chupones. Cada uno de ellos, pues depende quién tipo de hongo le infecte, en qué momento le infecte, el estado de madurez de la hoja, o de la flor, o del fruto, va a presentar sus síntomas. ¿Por qué razón? Porque toda planta que se ve afectada por algún patógeno va a defenderse. Aquí es donde les digo a mis estudiantes, se cumple la tercera ley de Newton. A toda acción, una reacción. Se van a defender. Pero a esas defensas que producen las plantas en los árboles frutales, pues también
los hongos, que son los patógenos que van a llegar a infectar, también tienen que defenderse de esas defensas. Entonces es como el box, uno da, otro suelta, uno recibe. Entonces a veces hay que ayudarle porque la planta está dando los golpes, pero el hongo se aguanta, resiste y pues necesita ayuda, y es donde entramos nosotros a ayudarle a nivel de campo, ¿no? O donde entran los fungicidas a apoyar. El problema es que los fungicidas producen, en la mayoría, si no se aplica bien, porque pues, hay que estar vigilando a los trabajadores. A veces los trabajadores, depende si tienen ganas o no, pueden aplicar de más o de menos. Cuando aplican de más, producen fitointoxicación. Y cuando aplican menos, pues no hay protección, ¿sí? Entonces depende también. Y los signos, pues es la presencia del patógeno, que se vea o no se vea, y eso pues se nos afecta porque son inóculos presentes en las plantaciones, que nos van a afectar a largo plazo, porque van a enfermar más fruto, más hojas, más flores, más tallo, y a otros árboles u otras plantas. Y no nos conviene, hay que evitar ese tipo de situaciones. Y la otra es la edad, lo que les venías diciendo, conforme va cambiando la edad y cumple su ciclo de vida, tanto la planta como el árbol, va cambiando también su metabolismo y cambia su composición bioquímica, sus metabolitos secundarios, produce otros, se defiende más o se defiende menos, ¿no? Pero también al defenderse más, pues le entran otros hongos diferentes dependiendo de la edad que tenga. No son los mismos desde que germinó la semilla o se hizo de la plántula, tampoco no son los mismos desde antes o después de la antesis, que es la floración, pues va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y también se lo digo a mis estudiantes y algunos colegas. Hay que observar en campo qué es lo que sucede, porque te dan señales las plantas, nosotros nos dan señales los árboles. Ya estoy acostumbrado a checar, observar, y ya hay gente, estudiante, que ya lo estoy entrenando al respecto, ya lo denotan, ¿eh? Y a veces me da risa de que rápido lo perciben sin necesidad de andar buscándolo. Y hay que tomar notas de todo, cómo está el número de árbol, en dónde se encuentra, la ubicación, y sobre todo lo que les pido, recopilar información del productor. El productor es claro, la mayoría de los productores son celosos, no dan la información, pero se les entiende, porque tampoco quieren que el vecino, que es la competencia, también haga lo mismo, porque comercialmente pues no es viable, él tiene que ganar más, tiene que sacar a buen precio la cosecha. Pues, obvio, esa es la parte que nosotros le entendemos, pero también nos comprometemos con el productor, pues a no ir con el vecino, pues a decirle todo lo que está haciendo, porque a nosotros no nos conviene como investigadores, para que nosotros generemos patentes, podamos hacer transferencia de tecnología, pues tampoco nos conviene, también somos un poco celosos, ¿no? Entonces, como les dije, un extracto vegetal que trabajas cualquiera, tiene muchas propiedades, y esa es la ventaja frente a un controlador biológico microbiano, y es una ventaja también frente a un fungicida. Porque un extracto vegetal tiene muchas actividades biológicas, aunque uno no lo cree. Puede salir de la raíz, un extracto de raíz, de hoja, de tallo, de flor, o hasta del propio fruto, o sea, del pericarpo o el epicarpo, y tiene propiedades. Y puede ser un antimicrobiano, un antifúngico, un plaguicida, un bacteriostático, puede ser hasta repelente, un elicitor o inductor y atrayente, que esto es lo más importante. Aquí en las investigaciones hemos visto que sí, un extracto vegetal que tiene actividad antimicrobiana, antifúngica o fungicida también es un elicitor. ¿Por qué? Porque no solamente mata, controla a tu enfermedad fúngica, sino que promueve en el hospedero, en la planta que estamos protegiendo, o el árbol que estamos protegiendo, le promueve mecanismos de defensa. Entonces, a ver, te quito un ratito de encima el patógeno, pero te ayudo, mira, te doy algo para que induzcas defensas, te protejas, como un tipo de vacunación, ¿no? Muy similar. Pero sabemos que pues a las plantas no se le vacuna. Es por decirlo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, los extractos, de manera general, los extractos vegetales, la actividad antimicrobiana se los confiere normalmente compuestos fenólicos y los flavonoides. Todos estos compuestos son también antimicrobianos, antibacterianos, inductores florales, ¿sí? Inductores de mecanismos de defensa, y aparte de eso también
aparte de actuar como licitores, son parte de la composición y estructura de la célula. Y no solamente eso, promueven en algunos que vayan y se transfieran bien los fotosintatos producidos en la fotosíntesis. Favorecen en algunos que haya cambios en el pH, en el tejido, ya no entra muy bien el patógeno, ya no encuentra la colonización del patógeno y cambia también el estado de oxidación, porque algunos son antioxidantes. Entonces, al generar un ambiente antioxidante, el patógeno lo piensa para establecerse, para penetrar un tejido, ¿no creen? Porque normalmente los patógenos que van a entrar van a oxidar, van a degradar, van a destruir. Entonces, si hay un área, una zona que es antioxidante, pues no les conviene porque es pelear en vano. O sea, saben qué batallas pelear, entonces la planta también sabe qué batallas puede ganar. Para un extracto vegetal, aquí de manera general, pues es una sustancia biológica que tiene actividad, que es de origen vegetal, pero que es formado o generado a través de una extracción con un solvente. El solvente puede ser alcohol, agua, la mezcla de estos o de otros solventes que sean polares o apolares, dependiendo. Polar, que traiga moléculas que se le llama técnicamente hidrofílicas, o sea, que se llevan con el agua, o apolar, que se le llaman hidrofóbicas, que no se llevan con el agua. Entonces, de manera general lo podemos clasificar de esa manera para poderlo entender, comprender, porque a veces sí funciona, no funciona, porque hay que usar diferentes tipos de solvente para generar la extracción y formar nuestro extracto. Estos son pues los equipos más utilizados, ¿sí? Un destilador para generar el destilado formal y sacar nuestro extracto crudo o semicrudo. El Soxhlet sobre todo se utiliza para solventes apolares, y hay reflujo y hacer mejor la extracción de los componentes o los metabolitos del tejido vegetal. Sí, este es un rotavapor, el que está muy bueno, en mi caso de mi pantalla a la derecha, que están con el cuadro blanco, es un rotavapor que lo que hace es eliminar el solvente para que trabajemos con la parte cruda y eso nos permite que nuestro extracto vegetal se conserve por más tiempo. ¿Sí? Sí se puede usar a nivel de campo. Y la otra, lo típico, lo que yo normalmente trabajo es con extractos acuosos, y trabajé con extractos alcohólicos, y ahí se los voy a mostrar más adelante, pero ahorita trabajo con extractos acuosos porque me han dado, he visto a través de las experiencias en investigación de campo, con productores que ahora ya se están enamorando de esa parte, pues utilizan extractos vegetales acuosos. El productor lo puede hacer, si esa parte no estamos divorciados ni somos celosos, al contrario, y nos da gusto de ver que ahora los frutos, en donde con los productores que estamos apoyando, pues ya van al mercado con menos producto químico, ¿sí? Y hasta los trabajadores están contentos porque ya no se intoxican, por decirlo, la verdad. Ya visitan menos el seguro o el médico. Entonces, el extracto vegetal, como les dije, lo podemos hacer de una hoja, de la parte foliar de la planta, de la raíz, de la flor o de toda la planta, como tú quieras, y también de extractos vegetales hasta del fruto. Sí, porque también hay ciertos frutos que contienen actividad antimicrobiana o las semillas del fruto. Sí, pero yo trabajo mucho lo que son la parte de foliar y la parte de flor, que la verdad he descubierto que son riquísimos en fenoles y en flavonoides que presentan mucha actividad antimicrobiana y tienen otras cualidades, porque tienen ciertas sustancias que actúan como hormonas, que nos controlan la parte floral, la parte de crecimiento de la hoja, la parte que favorecen el amarre de fruto, y hemos descubierto que ya está en proceso de publicación, que también los extractos vegetales atraen a polinizadores, que eso es lo importante también, de poder tener un manejo fitosanitario al cultivo, que estás dando el servicio de llamar a comer a los polinizadores. Ya se abrieron las flores, ya está abierto el menú, vengan, coman y hagan su trabajo, que eso es importantísimo. ¿Sí? Entonces vamos a irnos ahora sí, para entrar ya más de lleno y en caliente a lo que hemos hecho, ya después de esta parte introductoria. Vamos a hacer la aplicación de campo, ¿no? No quise meter muchas fotos aquí, pero aquí está uno de mis estudiantes. Lo hacemos de forma manual, con las bombas de mochila tradicionales, y ya nada más le van variando la presión para que llegue hasta la copa de los árboles, ¿no?
Ellos tienen experiencia de campo y allá los llevamos, porque ahí está realmente la batalla que hay que ganar tratando de triunfar y teniendo éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho del control fúngico? Hemos trabajado pues con 7 tipos de plantas, el ajo, que es muy conocido, el clavo también, el tomillo, la hierbabuena, la albahaca, el zorrillo, la cola de caballo. Bueno, aquí se me olvidó meter porque también hemos hecho orégano, pero ya no le hemos dado mucho le hicimos más estudio, porque pues ya no le encontramos otras propiedades como tienen estas 7. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tenemos un procedimiento para poder trabajar a nivel de campo y sacar los estudios y demostrar a los productores, a los trabajadores, al plaguero, al que checa las enfermedades, al que checa la floración de la mar, al que checa el riego. Pues ya nada más llegan, nos preguntan y se ponen contentos porque a veces queda todo aromatizado el lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues checamos, tomamos muestra para ver cómo está la plantación, qué tanto de infestación hay de plagas, qué tanta infectación tiene con respecto a las enfermedades, cuál es la incidencia. ¿Por qué las plagas? Porque las plagas son vectores, hay que ver qué vectores hay. ¿Vectores de qué? De nuestras fuentes, de nuestros inóculos microbianos, que son hongos, y estas plagas pues van y visitan las fuentes productoras pues de enfermedades. Entonces no nos conviene. Y luego hacemos un análisis visual, caminamos en toda la plantación y ya les voy enseñando a mis estudiantes, miren, hay que verlo, tonalidades, la posición, sin necesidad de que a veces te acerque demasiado al árbol o a la planta, puedes ver el detalle de algún daño, hay que checarlo, dónde está al norte, al sur, al este, al oeste, si tiene barreras o no, qué otra plantación tiene ledaña para ver por dónde va a estar la fuente de inóculo, hay que ver las corrientes de aire, entonces hay que hacer un análisis visual completo. Y después, pues ya una vez que tenemos la muestra que vamos a analizar, pues hacemos el cultivo micrológico. Y en algunos casos donde a veces hemos llegado a pensar que no está enfermo el tejido, resulta que sí está presente el hongo y lo van a ver. Y tengo unas fotos muy buenas que sacamos donde está el honguito presente, pero está tranquilo, no hace nada, pero ahí está el patógeno. No está como endofítico, está como patógeno. Sí, entonces, de manera tradicional, pues se prepara todo ahí en el campo con mis estudiantes y después a aplicarlo, ¿no? Aquí el estudiante está aplicando el mango, ellos mismos lo preparan, ya lo saben preparar, se les forma, y órale, los hombres, los más fornidos o los que aguantan las bombas de mochila de 20 litros, pues van a aplicar. En todo tipo de terreno, planos, montaña, lomas, ladera, lo que se pueda, pero están entrenados para eso, ¿sí? Entonces siempre les digo, vayan a checar, chequen, analicen, vean, van con sus notas, ya van con la bolsa de muestra aquí en la foto de enfrente, la chica, la estudiante, ya tomó la muestra, sabe qué muestra tomar, después de visualizar, analizar todo el terreno, y lo checan, ¿no? Y ahí con su debido cubreboca cuando estábamos con la pandemia. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más aquí. Entonces, ¿qué problemas nos hemos topado antes de entrarle más fuerte al asunto? Pues esto, el pasar esta barrera biológica normal, natural que tienen las plantas, sobre todo en las partes foliares, que es la cutícula, que es una zona completamente hidrofóbica, que no se lleva con el agua. Por eso es cuando llueve, pues las hojas pues no se mojan como nosotros cuando nos metemos al baño, que se nos arruga la piel, porque absorbemos agua, ellas no. Entonces hay que pelearnos para poder pasar esa barrera, que nuestro extracto vegetal pase esa barrera. Entonces el problema, no crean que los solventes pasan fácilmente, no. Un extracto alcohólico le cuesta pasar. Sí logra pasar, sí, pero le cuesta y a veces hay que concentrar más la solución. El único detalle es que si concentramos más una solución de extracto alcohólico, recuerden que por naturaleza el alcohol es un agente deshidratante. Entonces, por ser un agente deshidratante va a dañar al tejido, va a deshidratar nuestro tejido en campo y no se quiere eso. Por eso tiene un cierto límite de usar extractos vegetales a la concentración en campo. O a través de una extracción con hexano, con metanol o con otro tipo, cloroformo, pues también dañan el tejido y hay que usarlos en concentraciones bajas. Entonces ahí donde el rotavapor nos ayuda,
para quitarlo y usar solamente pues el extracto crudo, ¿no? Entonces, para hacer tanta tecnología que tal vez el productor no lo tiene, no se le alcanza. Y la otra que hemos encontrado, los extractos acuosos, la mayoría logran pasar esta barrera cuticular, ¿sí? Hemos encontrado que el 30% de esa sustancia acuosa logra pasar, a pesar de que es hidrofílica la mayoría de las moléculas extraídas. Pero de manera general, todos los compuestos que tienen nuestras moléculas que constituyen un extracto acuoso, vegetal acuoso, tienen las dos partes, la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica. Entonces, la parte hidrofóbica es la que le permiten algunas, en la mayoría de las veces, por decirlo, lograr migrar y pasar a través de esta cubierta. El único detalle es que la concentración a veces no es suficiente para controlar o matar al hongo que está escondido en el tejido. Sí mata al hongo que está afuera, que se llama acción por contacto, pero acción sistémica no, y hay que ayudarle. Entonces nosotros hemos desarrollado un adherente penetrante que le permite que, así como dice vulgarmente, el pleonasmo, que penetre más extracto acuoso y funcione por dentro. ¿Sí? Entonces la cutícula, ¿qué hace? No es mala, simplemente protege de las plagas, de los rayos solares, de los cambios de temperatura, del agua, del polvo, etc. También la cutícula lo tienen que destruir los patógenos, tienen que luchar para poder penetrar. No crean que no, se me les cuesta. Entonces, vamos a ver ahorita lo que hemos hecho en papaya y que sí nos ha funcionado muy bien, pero ahorita pues ya no le seguimos por algunas condiciones de estudio. Nos hemos enfocado más a frutales del mango, de cacao, y ahorita estamos empezando con rambután, pero hemos hecho estudios en papaya, ¿no? Pues más que todo porque la papaya es muy susceptible al daño fúngico. Pues, ¿qué hicimos en la papaya? Bueno, para empezar, como aquí en la zona Soconusco de Chiapas llueve muchísimo y los cultivos, las plantaciones de papaya se ven mermadas, por eso no solamente pierden el fruto, sino pierden la planta, se cae, porque se pudre la planta por dentro, pues es decirlo, se anilla, se estruja y pues cae. Más si está bien pesada y se perdió todo ese fruto, se dañó, se infectó. Entonces, lo que hicimos fue ver qué tan eficientes son ciertos extractos vegetales. Usamos clavo, ajo, contra el mancozeb que utiliza el productor, el productor donde hicimos la prueba, ¿sí? Y demostramos pues, que lo nuestro sí funciona. ¿Cuántas plantas vivas encontramos? Pues más cantidad de plantas vivas de acuerdo a la gráfica, arriba del 60% y muy pocas plantas muertas, del 40%. Usamos predios, parcelitas de 100 plantitas. Y en el ajo, pues utilizamos arriba del 50%, pero las plantas muertas pues eran casi cercanas al 50%, pero menor. ¿Sí? Y en el mancozeb, pues menos del 40% cada vez que lo aplicaban en campo, y sus plantas muertas llegaban al 60%. Y vamos a ver las fotos para que vean ustedes con qué nos topamos. Entonces, miren, o sea, y compartida con su parte bananera, pues se nos inundó la plantación, pues también eso es lo que queríamos ver en campo, qué tan funciona en la vida real. Nuestros extractos vegetales, pues este fue tratado con clavo y aguantó. Hay otra que fue tratada con ajo, pero no se inundó mucho, pero aguantó. Entonces estas aquí funciona el extracto de clavo aplicado directamente a la patita, como le llamamos aquí, a la base de la planta de papaya, no donde está el suelo. En la planta de papaya, para que lo absorba, penetre, se vaya por toda la parte radicular. ¿Sí? Y lo importante es que penetre el tejido y se defienda por dentro para que no colonice el hongo. ¿Sí? En la siguiente vemos aquí usamos el extracto de ajo, pero no se inundó tanto, pero también defendió a los árboles. Entonces nos fuimos al área donde había plantas inundadas para ver qué tanto soportaba, cuántas plantas sobrevivían, ¿no? Y pues esta otra en la misma zona, usamos el mancozeb, pues ahí está un estudiante viendo que ¡pum!, se cayeron las plantas, no aguantaron, y algunas cuantas vivas que pueden ver un poquito más adelante aquí, por esta parte, siguiendo la cabeza del estudiante, pues algunas sí sobrevivieron, ¿no? Pero realmente, aunque le apliques el químico, pues no, porque el químico solamente se va a ir a matar el hongo
y no va a ayudarle a la planta a inducir mecanismos de defensa o a engrosar la pared celular. Porque la mayoría de los fenoles participan en la formación de la pared celular, la biosíntesis de la pared celular de las plantas, aumentan la inducción de lignina, que es una barrera natural que tiene todos los tejidos vegetales, células vegetales, para evitar que penetre el hongo. No todos los hongos les entran a la lignina, que eso es benéfico para el tejido vegetal. Y en cambio, un extracto vegetal que tú lo aplicas induce a eso. Ah, mira, le das más probabilidades de que se defienda. Sí. Entonces, luego lo aplicamos a nivel foliar. Queríamos ver cómo se defienden las hojas contra oidio y contra Coletotrichum, que daña las hojas de la papaya. Ya después lo volvimos a repetir el año siguiente, y entonces encontramos, ahí aplicamos orégano, aplicamos clavo, albahaca y el captán que se utiliza a nivel foliar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues, de alguna manera, sí controla pues las condiciones fúngicas, porque la incidencia en el orégano fue no mayor al 35%, en el clavo, que fue el mejor que tuvimos, no llegó ni al 25%, al 20% la incidencia de hojas enfermas. En albahaca sí casi se acerca al 40%, pero cuando aplicamos captán superó el 45%. Y nos decían que era el mejorcito en ese entonces, ¿no?, para controlar enfermedades foliares. Para los dedos, nosotros llevamos, porque hay hojas de 5 dedos, 6 dedos son lóbulos, pero bueno, de manera técnica se le llaman deditos, porque es casi una mano de 5 dedos cuando comienza la planta de papaya, la hoja de papaya. Entonces, dañados muy poquitos, ¿sí? Igual en el captán, muy poquitos, pero sí tenían pústulas, ¿no? Con la cantidad de pústulas, ¿cuántas hojitas tenían esas pústulas? Pues no había muchas pústulas, son las bolitas que aparecen y tanto las amarillas como las negras que van formando las hojas, ¿no? Pero ¿cómo estaban las hojas? Fuimos a analizarlas, a verlas. Entonces, esta hoja, ¿sí?, que estaba con un poco de orégano, pues de alguna manera ahí se podían ver pústulas en esta parte donde está la mano de la estudiante, ¿sí? Por acá se detecta apenas deficiencia nutrimental, pero también había unas pústulas, y de este lado casi del dedo principal, o si pueden ver mi ratón, por acá había algunas pústulas muy pequeñitas, pero que estaban empezándose a formar, que eso es lo que nos gustó, porque no permitía que las pústulas crecieran rápido, iban lento. Pues eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Luego aquí se veía pústulas de bastante del mancosé, del captán, ya se llenaban varios los dedos. ¿Qué incidencia? Vimos severidad, bueno, aquí no les pasé los datos de severidad. Pues el captán sí se ve más dañada la hoja. ¿Pero qué pasó en el clavo? En el clavo, pues tan viejito, le dije, corta la hoja y ponla bien para que sea bonita. Pues el clavo casi ni una pústula, apenas, aquí se ve una. Bonita la hoja. Y yo, wow, qué bien se ve, mira. Y bueno, le sacamos la foto, ¿no? Con clavo casi no presentan pústulas sus hojas. Sí, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóbulos, hasta 11 lóbulos llega a tener la hoja de papaya, ¿no? Y nos gustó porque estaba bonita y aparte, pues, vimos otras propiedades del clavo. Entonces, ahora en mango, ¿qué hicimos en mango? En mango, pues, nos llamó mucho la atención porque vimos detalles que de por sí no publican los artículos y los libros, y también tuvimos resultados satisfactorios. Pues vimos la incidencia de la cantidad de hojas enfermas, también por Coletotrichum, y ahí había uno que otro, encontramos hasta Cladosporium cuando hicimos el aislamiento, pero lo que más abundaba pues era coleto, ahí en las zonas, más que todo en las zonas ocultas. Hicimos sus extractos de tomillo, cola de caballo, clavo, ajo, hierbabuena y albahaca, ¿no? Aquí me faltó el testigo, perdón. Sí, la agarré tal cual como estaba la copia del estudiante. Aquí también se probó captán, ¿sí? Aplicaban Mascoset, pero este productor aplica captán. Y en el captán casi se viene dando la incidencia contra la hierbabuena y la albahaca. Entonces, en la tesis del estudiante vimos pues que se utiliza hierbabuena y albahaca casi eran los mismos resultados que el captán, casi en un 60-70% de incidencia en daño.
Los mejores fueron clavo y ajo. ¿Sí? Ahora, el tomillo también se aprecia similitud con la cola de caballo, con el ajo, pero nos fuimos sobre el clavo y el ajo, y ¿por qué razón? Después retomamos la albahaca. Porque vimos más abejas en los árboles de mango, aparte de que defendían del patógeno, promovía la llegada de abejitas. Abejitas, tanto abejas apis como meliponas, que son las chiquititas. Habían algunas avispas, había presencia de moscas polinizadoras, que son especiales, ¿sí? Y llegamos hasta detectar bombus, unas abejas grandotototas que sí le tuvimos un poco de miedo, porque no, pues yo la primera vez que las había visto, y los estudiantes también, pero sí nos dieron otras propiedades, ¿sí? Y en el ajo, pues ahí vimos emisión floral, por eso nos empezamos a inducir más por esos extractos. ¿Cómo estaba? Pues a la hora de analizar, pues sacamos las hojas, vimos, las llevamos sin lavarlas, las llevamos para ver, comprobar si fuera del árbol podían enfermarse, ¿no? Y sí, lo detectamos. ¿Y qué observamos? ¿Qué encontramos y aprendimos? Por eso están aquí las flechitas estas. Pues aprendimos que hay zonas de infección de las hojas, y así nos pasó en los frutos. Las hojas se enferman más en la parte ecuatorial y apical, y menos en la parte que está cerca al, ¿cómo se llama? Se me fue pedúnculo no, bueno, se me fue el nombre de esta que une a la hoja, ¿no? Peciolo, ya, el peciolo. Pues aquí es donde menos síntoma y menos se enferma una hoja de mango. No solamente por eso, sino por la posición también de la hoja, ¿sí? Entonces, aquí aprendimos a la hora de visitar que había rocío, y el rocío de la mañana nuevamente quedaba más impregnado en la parte ecuatorial y la parte apical de las hojas también. Entonces ahí vimos que había tiempo de retención. ¿Cuánto tiempo se retiene qué cosa? Pues el rocío. Y cuando aplicábamos también, lo que vimos es que se mojaba toda la hoja, y como hay se rompe lo que es la resistencia del líquido, y pues se escurre, pero también penetra, se queda, se adhiere, y entonces las hojas quedan brillosas, que se llama tensión superficial. Entonces podemos decir, bueno, es que porque se retiene más extracto, o no se retiene extracto, pero a pesar de eso, se enfermaba menos la parte cercana al peciolo. Y también eso lo vimos en fruto, ¿no? Entonces nuestros árboles con extracto también los llevamos y vimos, los estudiamos con las hojas, y voilà, aquí viene la siguiente foto. Vamos a ver la siguiente foto. Pues casi no se enfermaban, sí, a pesar de que la teníamos ahí almacenadas, pues no le mirábamos daño alguno, sí, tanto de clavo, de ajo, pues no, pues ahora sí, aquí el tiempo de retención del líquido no importa, pero sí del rocío, ¿no? Y del rocío, a pesar de que se forma más en la parte ecuatorial y apical de las hojitas de los mangos por la posición en que están, pues no le afectó. Estaban más sanas, y eso pues nos causó alegría, ¿sí? Y pues analizando bien, una sí enferma y otras no se enferma, recién llegada, le tomamos fotos, pues ese se ve, ¿no? Hay almacenamiento un poquito de extracto vegetal, pero no es mucho. Ahora, y le dije al estudiante, ¿ahora qué? Ahora agárrate una hoja del Captán y compara con la hoja que nosotros tenemos, y casi dieron los mismos resultados, ¿no? Una hoja sana, aparentemente sana. Pues aquí pues se los mostré, pues es interesante esta foto. Aquí están los estomitas, aquí apenas si se ve el daño cuando empezamos a iluminarlo con el microscopio. Le pusimos más luz y nos llevó una sorpresa, y lo acercamos. Aquí estaba el estoma, y aquí podemos ver micelio, no sé si logran observarlo, ahorita vamos a hacer otro acercamiento. Apenas si se ve aquí como ramificaciones. Resulta que sí estaba el hongo en el tejido, en la hoja, sí está el hongo, pero no causa el daño. ¿Por qué? Entonces, esa es la interrogante. ¿Qué pasó? ¿Por qué sí está el hongo, pero se detuvo a causar daño? Más en los que se le aplicó extracto vegetal. ¿Qué significa? Que le sacó, sintió la presencia del extracto, porque penetró. Entonces eso nos daba un indicativo que sí penetró nuestro extracto.
¿sí? Que sí estaba funcionando de manera sistémica, no solamente de contacto en la parte externa. Y le hicimos otro acercamiento. Entonces, al acercarlo un poquito más, sí pueden observar aquí estos micelios. Entonces, llegamos a la conclusión, luego hicimos otro corte lateral, como no se ve bien, pues ya no lo pasé, pero vimos cómo el micelio se quedaba de forma intercelular, o sea, entre las células. A las células no las toca, no penetraba con las células. Como que le tenía miedo penetrar la célula. Entonces llegamos a inferir que puede ser porque tenían mejor la pared celular o porque tenían extracto vegetal adentro, lograron absorberlo por ósmosis o por algún mecanismo que no sabemos o desconocemos, que seguimos haciendo estudios, ¿sí? Y luego, al haber presencia de extracto vegetal de manera intercelular entre las células, pues el hongo como que lo pensaba o estaba inhibido, cosas como esas, ¿no? Entonces demostramos por esa parte y nos sentimos felices que sí, nuestro extracto penetró y controló y se enfermaron casi muy poquito nuestras hojitas de los árboles de mango, ¿no? Entonces le hicimos, le dije, ¿sabes qué? Hace un aislamiento y checa a ver si está el hongo, hace el corte de tejido y míralo y voilà, sí estaba el hongo, pero el hongo estaba pues como esperando, teniendo miedo a entrarle a la célula, o algo le hizo el extracto vegetal que pudo haber, no sé, falta que lo estudiemos, que nos apoya y por esa parte el doctor Rodolfo Torres de los Santos, que es también nuestro amigo y colega y colaborador en el equipo en el que estamos de trabajo de investigación, para ver si algo se inhibió en el micelio que el extracto vegetal haya hecho, ¿sí? Algunos genes que reprimió los genes de patogenicidad, de agresión al tejido vegetal. No lo sabemos, no sé si ya está descubierto eso, hasta ahorita no tengo esa información, falta verlo. Sí, entonces, al entrar en cacao, ¿qué hicimos en cacao? Sí, que eso lo empezamos a hacer desde antes. En cacao igual. Para controlar moniliasis, probamos clavo, ajo y oxicloruro, que es lo que usaba el productor. Entonces, vimos que nosotros con clavo y con ajo, pues tuvimos menor incidencia, ¿no? Menor del 50% a como estaba el oxicloruro, y en el ajo fue un mejorcito. Si ahora sí el ajo le ganó al clavo, pues nos quedamos, puede ser por la fisiología, por tal vez la condición del fruto, que es muy, muy aceitoso, tal vez el clavo no penetra ese tipo de aceite y el ajo sí, cosas interrogantes que todavía no hemos podido responder. Entonces, ¿qué vimos? También aprendimos aquí a la hora de ir con el fruto, que hay zonas, aquí como ponen las flechitas, zonas que se enferman menos en el fruto que la parte cercana al pedúnculo, similar a lo que encontramos en hojas de mango, y en la parte ecuatorial y vimos hasta los signos, ¿no? Y la zona apical del fruto, también se enferma. Un fruto que todavía no ha cambiado de color, no se ha expresado el hongo por la parte externa del tejido, también presenta lo mismo, ¿no? Hay muy cercanía entre estos síntomas de necrosis en la parte ecuatorial y apical y un poquito alejado a la zona del pedúnculo. Pero encontramos los mismos resultados. Entonces, sí, al hacer el análisis, pues, que no se lo reporto aquí, encontramos más presencia de fenoles en la parte cercana al peciolo y en la parte cercana al pedúnculo. Entonces, eso es lo que nos hizo inferir que actúan como inductores de mecanismos de defensa, básicamente inducen la producción de fenoles o flavonoides. O sea, ayudan a que se defienda el árbol y el tejido, ¿no? ¿Y qué más vimos? Vimos también, pues a la hora de cortar un fruto maduro, ver cómo estaba dentro y ¡pum!, estaba enfermo. O sea, a veces no es bueno decir, está maduro, pero vimos que tiene una cierta tonalidad de amarillo, los amarillos completamente sanos que los amarillos completamente enfermos, son diferentes. Y después observamos la presencia de jivas, que es la flechita que está acá arriba, jiva, que la mayoría de la jiva, que es un síntoma de la moniliasis, porque la moniliasis pertenece a un hongo hemibiótrofo, igual que el coleto, produce etapas biotróficas y hemibiotróficas. La biotrófica causa daño, está presente, pero no mata el tejido, no lo necrece. Pero en este caso, en la moniliasis, pues produce una jiva, que es una hinchazón en el tejido. Y la mayoría de las jivas sí la encontramos próximos al pedúnculo, casi muy poquito en la ecuatorial y casi no encontrábamos jivas en la parte apical. O sea, ahí no sabemos, todavía no encontramos respuesta a eso, falta hacer más estudios. Y la mayoría de las necrosis, pues en la parte apical.
no está limitado a la presencia de los dos estados. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita es lo que tenemos. Este es el cuerpo académico al que pertenezco, recursos fitoeducativos con la aplicación de la biotecnología. Tenemos un veterinario que es el maestro Alfonso, la doctora Julieta, que es la experta en abejas, en mieles y en los polinizadores, que pues ahorita vamos a publicar eso de que los extractos vegetales actúan como atrayentes, ¿sí? Entonces, ¿quién nos apoya más? El doctor Leopoldo López del Colegio de la Frontera Sur, con la parte de cromatografía de gases, igual el doctor Lozano, también con la parte de cromatografía de gases y HPLC. Pues aquí tenemos a la doctora Liliana, que nos apoya también con la parte de microbiana y herbicidas, volátiles con HPLC, y el doctor Rodolfo, que en la parte también antimicrobiana y la parte de expresión de genes, búsqueda de genes, búsqueda de expresión metabólica a través de genes específicos, y pues es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Todo lo hacemos en conjunto, no podemos trabajar solito porque entonces no podemos avanzar y la investigación no se enriquece. Muchísimas gracias por su atención, pues eso sería todo hasta ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, ingeniero Víctor. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas por parte del público y una de las primeras es por parte de Erly, que nos menciona una excelente exposición. Me queda la siguiente duda. ¿Se podría incrementar la incidencia al mezclar dos o más extractos o se podría incurrir en que durante este proceso se neutralizarían los compuestos entre sí? Y si tal vez al aumentar la concentración con la mezcla representaría un peligro de fitointoxicación. La verdad no. Otros ya llegamos a esa parte en donde mezclamos clavo, ajo, tomillo y albahaca. Y no, si mantienes y si se encuentra la concentración apropiada para controlar y mezclas con las demás, no le produces fitointoxicación. La verdad, no hemos visto una fitointoxicación nosotros, pero se recomienda bajar la dosis, bajarla a la mitad y usar todos los extractos a la mitad. Pero lo hemos intentado nosotros, no hemos encontrado hasta ahorita una fitointoxicación. ¿Por qué razón? Porque estás usando, los extractos vegetales tienen componentes de origen vegetal y se lo vas a colocar a otro vegetal. Entonces es muy difícil que provoque una fitointoxicación. Nosotros no lo hemos encontrado hasta ahorita. Eso no significa que tal vez pueda ocurrir, porque puede llegar a ocurrir, dependiendo de cada planta, cada árbol tiene una fenología y fisiología completamente diferente. Entonces no sabemos por qué razón, porque pues están las que son gramíneas, las que son hortalizas, como también están las de ácidos declasiuláceas, la C3 y la C4 que tienen otro tipo de metabolismo. Tal vez por ese lado sí pueden llegar a afectar, no lo sé. Pero nosotros hemos probado y no hemos encontrado hasta ahorita una fitointoxicación en frutales. Perfecto. Hay otra pregunta por parte de Grover que menciona, ¿qué pretratamiento debe realizar a las hojas antes de extraer el aceite? Si lo vas a hacer por extracción de aceite, pues lo típico es el protocolo de seleccionar las hojas que no estén muy dañadas, lavarlas con jabón, agua destilada, aunque también usamos agua destilada y alcohol, para liberarla de todo contaminante de polvo, de microorganismos, y después de eso secar. Yo sí recomiendo que se sequen las hojas, después de que las desinfectaste, por así decirlo, se sequen y se pongan en una estufa por 72 horas, sí, no más de 60 grados, menos 40, 45, para que hagas una buena extracción. ¿Por qué razón? Porque aquí el problema que nosotros nos hemos topado a trabajar con aceites, a trabajar con extractos alcohólicos o acuosos, es la clorofila. La clorofila se nos va. Entonces la clorofila también a la larga interrumpe la actividad de los metabolitos secundarios que tú extraes, ¿sí? Y a veces los enmascara, o como dice vulgarmente los mexicanos, se entorpece el trabajo del antifúngico o el fungicida biológico. Entonces, para evitar que la clorofila se te vaya porque usas muestra fresca, mejor sécala, y una vez que se seca, la trituras y ya te vas a extraer el aceite, ya no jala clorofila. Sí, ya no se va la clorofila. Es muy difícil que tengas clorofila en tu extracción por aceite o por extracto alcohólico. ¿Qué porcentaje de humedad es necesario que tengan las hojas secas para hacer una buena extracción? Mínima, o abajo del 10%.
pero eso se manda a secar. Que esté verde, no que esté negra, que esté verdecita, pero es de máximo el 10%, ahí es el mínimo el 10%. Perfecto. ¿Cuáles son los protocolos de extracción de clavo y de ajo? Y si también hay experimentado con moringa, extracto de moringa. Con moringa no lo hemos intentado, intentamos con cundiamor, pero porque el productor que nos pidió, solicitó el estudio, él veía que el cundiamor es una planta parasítica que ataca a las plantas de café y de cacao, algunas de cacao. Entonces les crece y no les permite en algunas ocasiones hacer el efecto fotosintético y ahorca las ramitas. El único detalle que él le vio, porque se puso a observar, después de un taller que le dimos, se puso a observar y vio que donde estaba este cundiamor no había plaga. ¿Sí? Entonces se fue a sus hortalizas, parte del cundiamor, y no había plaga. Entonces dijo, algo está produciendo, y eso es lo que usamos ahora, y resulta que tiene un efecto plaguicida. Si tu maleza puede ser un efecto plaguicida, y además hay que observar. No hemos trabajado con moringa, trabajamos con eso que es nuevo para nosotros y falta verle la parte si tiene actividad antimicrobiana. Ahora, lo de clavo y el ajo depende para qué lo quieres. Si que lo quieres para aceite, lo más viable es triturarlo completamente así en fresco, porque para que no se pierda, porque hemos visto se pierden propiedades fenólicas antimicrobianas del clavo, cosas del ajo no, pero el clavo sí. Igual hemos trabajado con pimienta, la gordita, la que le llaman, la pimienta gorda y la pimienta chica, y sí se pierde. Entonces es más viable trabajarlo en fresco. Pero si lo puedes secar, también los puedes secar, pero no tanto, no mucho tiempo, un día, cuando mucho. No lo recomendamos en la estufa, porque una vez que abres la estufa, suelta muchos volátiles, y esos volátiles los perdiste, y son buenísimos porque la mayoría tiene carga antimicrobiana, tiene actividad antimicrobiana, y a la hora que tú lo secaste, lo perdiste. Pues yo no recomiendo secarlo mucho tiempo en una estufa, cuando mucho un día. Lo que nosotros hacemos es secarlo, pero a la sombra. Sí, lo abrimos la bolsa, dejamos que se seque para que no se le quite un poco de humedad, y después triturarlo completamente y pasarlo en alcohol, o llevarlo en las bolsitas para hacer pasar por hexano o por cloroformo o aceite de petróleo, y se hace una buena extracción. No pierdes muchos metabolitos secundarios. En el cambio del ajo, es preferible cortarlo bien y luego triturarlo, macerarlo, machacarlo, como se le llama, y puedes hacerlo a través de extracción por hexano o extracción por alcohólico o acuoso, que también por acuoso se extrae muy bien. No hay mucho problema de si lo quieres secar, lo puedes secar y no pierdes metabolitos, la verdad. En caso de metabolitos, ¿recomendaría hacer por arrastre de vapor la extracción de aceite para tener un aceite puro? ¿O es necesario utilizar un equipo Socle que utiliza estos tipos de solventes? Puedes usar los dos y hacer un poquito más de pureza. El único problema es que a la hora que purificas, tu aceite tiene menos propiedades. ¿Sí? Si quieres propiedad fúngica, sí, se potencializa la propiedad fúngica, pero puede ser que nada más te dé propiedad fúngica y no bactericida, ya no sirva como agente protectante, ya no sirva como inductor floral o algo, si es que tiene otras propiedades tu planta fuente del que vas a sacar tu extracto vegetal. Sí, yo recomiendo mejor que lo usen sin tanta purificación. O sea, por arrastre de vapor, entonces. Ajá. ¿Qué controles de calidad se hacen en el extracto y cómo se los valida? ¿Qué principios activos están presentes en los extractos y con qué metodología analizaron los fenoles? Mira, ahí para hacer ese tipo de cosas usamos más el rotavapor, para que el extracto quede completamente concentrado. Ahí nos vamos a usar un HPLC o una cromatografía de gases, pero ahí usamos matrices hidrofóbicas, más que hidrofílicas, para que nos diga bien el componente mayoritario, que en teoría ya está reportado casi en todas las plantas, el componente mayoritario de esa. La mayoría es un fenol, una estructura fenólica siempre, que es el mayoritario, de ahí vienen todos los demás. Entonces, si haces una buena extracción y ese componente está presente tal cual como lo reportan la mayoría, entonces existe una extracción buena y en la mayoría de veces de calidad. ¿Sí? Lo consideran como un índice de calidad. Ya los demás deben de estar en menor cantidad. Hay algunos
que dicen que debe de haber ciertas isoflavonas o no deben de haber ciertas isoflavonas, porque entonces significa que hiciste una mala extracción o buena extracción, pero va a depender siempre de la fuente vegetal que utilices, ¿sí? Entonces las isoflavonas no son muy permitidas cuando el extracto vegetal es de semillas, más que de una hoja, de una raíz. ¿Cómo hay que almacenar los aceites extraídos a refrigeración o para que no pierdan los fenoles o los compuestos del aceite, las propiedades? Bueno, la mayoría se pueden hacer en frascos de plástico. De plástico, de preferencia, yo no considero que sea transparente, sino un blanco normal, pero opaco. De ahí nosotros los almacenamos en frascos oscuros, de vidrio o de plástico oscuro, que es más viable porque la luz que penetra los recipientes es nuestro enemigo número uno en el proceso de degradación. Todas las moléculas, cualquier compuesto que sea producido por el metabolismo de una planta es fotosensible. Entonces la luz es nuestra enemiga. La luz lo que va a hacer es que nuestro extracto pierda su tiempo de vida, se vaya degradando, entonces ya no tenga las mismas propiedades o la misma potencia a la hora de usarlo si tú lo almacenas. Lo puedes hacer en el refri, lo puedes usar en el refri, no hay problema, pero yo recomiendo a la sombra, pero en un frasco oscuro, preferentemente. En un frasco ámbar, más o menos. O ámbar, como se le llama, ¿no? Ya, perfecto. Buenas noches. ¿Alguna experiencia en control de Cladosporium? ¿Y alguna experiencia? Sí, es la misma pregunta. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones? Como le digo, nosotros encontramos Cladosporium en mango. En papaya parece, pero ya no logramos identificarlo bien. Vamos a la parte morfológica. Pues ahí en mango pues vimos que estuvo un rato manchando las hojas y mostrando algunos síntomas en lo que es el limbo, en la orillita, en la parte laminar, pero de ahí se desapareció. Pues el que más estuvo presente es el coleto, sí, que es el mayoritario, el que aguanta, el soporta. Pues nosotros llegamos a la conclusión pues que los extractos utilizados pues exterminaron a Cladosporium. Sí, como que no le permitieron establecerse en la plantación de mango. No hemos encontrado Cladosporium ni en papaya, ni en rambután, que está vuestro, ni en cacao. Entonces no tenemos mucha experiencia ahí al respecto. Perfecto. Nos menciona también, Grover, ¿cuál es la estabilidad del extracto y cuánto dura? ¿Cuánta duración tiene? Depende qué extracto hiciste. Si hiciste el extracto a través de aceite, dilata mucho tiempo. Sí, más de 5 años, por eso las casas comerciales de agroquímicos que trabajan en el área orgánica te venden aceites esenciales y dilata mucho tiempo. El extracto alcohólico no tanto. ¿Por qué? Porque se va evaporando el alcohol, aunque tú lo cierres, lo tengas cerrado, se va evaporando y entonces eso hace que se vaya perdiendo, su tiempo de vida media va disminuyendo. Entonces un extracto alcohólico te puede durar 3 años, cuando mucho 4 años. Ahora, un extracto acuoso te dilata a la sombra sin causar ningún cambio 1 semana. Entonces los extractos acuosos deben de utilizarse lo más rápidamente posible, porque se empieza a fermentar, o sea, le entra carga microbiana y empieza a transformarse. Y al transformarse, pues cambian sus propiedades. Y ya hemos visto que ya no es lo mismo. Y en algunas ocasiones se acidifica. No lo hemos visto con el alcohol, pero sí con los extractos acuosos. ¿Cómo se puede encontrar la dosis adecuada para aplicar de un extracto y cuál sería esa dosis más o menos? Bueno, la dosis adecuada es cuando tú lo pruebas con una planta enferma. A la hora de emitir brotes y vuelves a fumigar los brotes. Luego lo pruebas con una planta aparentemente sana y ves el efecto. Entonces ahí encuentras la dosis más apropiada en donde el daño en el tejido no avance, que no se haga más grande el daño, el área. Si ves que el área no se agranda o si no crece, pero lo tienes que comprobar con un árbol o una planta enferma donde el daño siga creciendo, tú lo comparas y es donde tú determinas, aquí detuvo la enfermedad. Y luego cuando salen brotes nuevos de hojas, ves que no se infectan, entonces llegas a la conclusión que esa es la dosis más apropiada para plantas. Pero cuando te salva, después ya cuando lo pruebas en campo mayoritario, cuando te salva más del 80% de las plantas o de los árboles.
o te sanitizó casi el 80% de la copa de un árbol, que es lo que tenemos nosotros. 80, 90, a veces hasta toda la copa del árbol lograba sanar, limpiar completamente de la infección. ¿Sí? Pero lo que estamos buscando es la concentración mínima a la que le podemos usar, más que la apropiada de éxito, la mínima la cual nos puede producir el mismo resultado, ¿sí? Pero tratando de que el penetrante que utilicemos nos ayude a hacer más eficiente el proceso de control, que eso también hemos visto. Podemos usar mínimo, pero si hacemos que penetre la mayor cantidad del compuesto al tejido, pues le das protección y haces que se induzcan mecanismos de defensa. Ya no solamente te involucras a que mate al hongo, sino que ayude a la planta, al árbol, a defenderse. Perfecto. Para hacer las pruebas que usted mencionó, hacer la mezcla con el aceite, ¿qué usó? ¿Un medio líquido o con qué le diluyó el aceite para hacer estas pruebas? La mayoría de las aplicaciones en campo son acuosas. Si el productor utiliza agua. Ahora, ¿cómo le hago si utilizo un aceite? Bueno, se utilizan surfactantes. El mayor surfactante es jabón. Pues haces que se rompa la tensión superficial y se diluya tu aceite. Entonces, que se forma una suspensión. El único detalle es que la suspensión, a la hora de utilizar aceites en campo, la suspensión, cierto, tiene un tiempo de vida de formación. Entonces, aquí lo produces y aquí hay que estarlo aplicando lo más pronto posible porque después se separa el aceite y se forman las dos fases, agua y aceite, y ya no funcionó. Por eso yo recomiendo que lo más viable sea utilizar alcohol, extractos alcohólicos o extractos acuosos, para evitar ese tipo de problemas. A la hora que tú lo aplicas, pues tu solución es estable y te dilata, te puedes tardar a aplicarlo y te dilata bien. En cambio, el de aceite tiene un tiempo de vida de formación. Después empieza a separarse, porque se forma lo que le llamamos a veces micelas pequeñas o mini micelas. Perfecto. Quizás habría utilizado algún tipo de detergente como Twin 80 o Twin 20 para hacer que utilice como agente homogenizador y hacer un poco más estable. Sí, se puede utilizar el Twin. El problema es que nosotros podemos utilizar el Twin como investigadores, pero el productor no utiliza Twin porque es muy caro para él. Lo que utilizan los productores en este caso de jabón es jabón sote o jabón de pante, como le llamamos nosotros, y actualmente se está utilizando el bagazo, la baba de la sábila, que también ejerce un agente detergente. El único problema es tener suficiente sábila. ¿Sí? Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Se debe moler o picar para extraer? ¿A qué rangos de tamaño es el ideal para hacer este tipo de extracciones? Por naturaleza y por ingeniería, se sabe que entre más chiquita sea el tamaño de partícula, mayor extracción hay. O sea, lo más chiquito que puedes tener el tamaño de la partícula. Si la tienes grande, pues no va a ser mucha la extracción, o tienes que dejar más tiempo reposar tu muestra con tu solvente para que generes una extracción. ¿Sí? Lo más real es lo más pequeñito que pueda ser tu partícula de tu tejido vegetal para que la extracción sea rápida y eficiente. A ver, hay otra pregunta que dice, en una técnica decían que se debe lavar en hipoclorito de sodio al 1% y haciendo esto se podría dañar el principio activo. Pero es que si no has hecho la extracción, si eso lo que vas a hacer es infectar y lavar tu tejido, no le pasa nada al principio activo. El principio activo está dentro del tejido. O sea, el hipoclorito nada más va a desinfectar por fuera. Ahora, si vas a lavar tu polvo, puede que sí. Porque en tu polvo pues, está abierto, la célula puede penetrar. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de aceite es el adecuado para realizar un extracto y que no interfiera con el trabajo de los estomas? Mira, es que a la hora que haces extracción formas el aceite y esos aceites esenciales. Esa es la parte hidrofóbica de tu planta que utilizaste como fuente, ¿sí? De ahí, usar un aceite formal para apoyarte, pues se utiliza, el más común utilizado es aceite de olivo o aceite de girasol. Si lo que quieres es mezclarlo con él para que
se conserven por más tiempo que a veces usan algunos productores, pero no es tan viable porque necesitas grandes cantidades de aceite de olivo, que es caro, o el aceite de girasol, que se escasea muchísimo. Sí. En caso de extraer por cocción, ¿debe pasar por algún otro proceso como en rotavapor? Si quieres, sí. Si gustas, lo puedes hacer. Pero el productor no tiene rotavapor. Es lo que yo trabajo, trato de llevarlo a una tecnología que el productor lo pueda replicar y sea más viable para él. Entonces, lo que hacemos nosotros es, una vez que hacemos la extracción, usamos coladores. Coladores como el que utilizas en la cocina, pero pedimos de multimalla, sea lo más chiquito que se pueda, para poderlo colar. Y después usamos tela que, pues, no sé si se acuerdan antes, por ahí de los 80, los 70, se hacían los famosos pañales para bebés a través de una tela. Entonces, se llama tela de ángel o tela de pañal. Pues ya es difícil de conseguir, pero se consigue todavía en donde venden telas. Esa lo utilizamos porque tiene un número de malla grande, pero la abertura es muy pequeñita. Entonces, con eso filtramos los pedacitos de tejido que vayan a tapar las bombas. Sí, eso nos ayuda. Y eso filtramos muy bien y eso nos permite tener mayor eficiencia. Es un proceso de proceso. Y también hemos visto que entre más filtres, le podemos dar 7 u 8 días más de vida a tu extracto acuoso. ¿Por qué razón? Porque pues el tejidito, nuevamente, para un microorganismo es una fuente de nutrimento, es un sólido. Y entre menos sólidos tenga, va a ser mejor, más fácil de utilizar y de conservar. Perfecto. Menciona si tiene alguna experiencia con leonardita, ácidos húmicos y fúlbicos. Mira, con leonardita nada. Con ácidos húmicos sí, porque lo utilizamos para bañar el tronco del árbol. Antes de que empiece la floración, lo hemos detectado sobre todo para acelerar o adelantar la cosecha. El ácido húmico, tú bañas el tronco del árbol a metro y medio, cuando mucho un metro, bien, y estimulas mecanismos en el árbol, los desconozco todos, que preparas al árbol para el estrés de una floración. Y preparas al árbol también para un estrés de una enfermedad o un ataque de plagas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros ponemos ácidos húmicos o bañamos el tronco del árbol, luego aplicamos nuestro extracto, generamos o potencializamos la eficiencia casi en un 70%. Hemos llegado a tener menos incidencia de lo normal si no se aplica. Sí, entonces sí es de mucho apoyo aplicar ácidos húmicos. Fúlbicos se utilizan más que todo el productor al suelo. El ácido húmico lo utiliza para bañar el árbol porque él compra lixiviados en donde sus resultados dice que vienen altos en ácidos húmicos. Perfecto. Hay una pregunta más que menciona, ¿cuáles serían los costos aproximados de un extracto en dólares americanos? Desconozco, nosotros trabajamos en pesos, desconozco, y hemos hecho el costo en pesos porque se lo mostramos al productor. ¿Y en pesos? En pesos, fíjate, hacerte 20 litros de extracto sin diluir. 20 litros de extracto sin diluir te salen 700 pesos. ¿Sí? Esos 20 litros de extracto te va a servir, fíjate, si utilizas casi una bomba de 20 litros, en este caso nosotros damos 5 árboles y hay 50 árboles por hectárea, entonces estamos usando 10 bombas. Si a cada bomba tú le pones medio litro de extracto, estás utilizando 5 litros. Si utilizaste 20, ¿cuántas hectáreas te entran en una garrafa de 20 litros que no vas a diluir? Si tenemos utilizando 5 por 4, 20, casi como 4 hectáreas. Y el productor utiliza el captán, en este caso, sí, que a veces le cuesta como 300 pesos, pero el detalle es que él va a aplicar el captán, le protege y luego va a aplicar paclobutrazol para inducir floración, que se le cuesta 1,500,
y luego va a aplicar un amarre que es Sinoverin, que se le cuesta 3,500 pesos para que tenga amarre. Entonces imagínate cuánto se juntó, él hizo el costo y él casi se gasta 30,000 pesos, ¿sí? En 5 hectáreas, casi 4 hectáreas, y nosotros lo estamos vendiendo en 700 pesos, por así decirlo, si es vender. Casi sí me dijo, acá me vas a vender en 700 la garrafa, sí, pero la garrafa de extracto te va a proteger de fungicida, o sea, como actuar como fungicida, va a actuar como inductor floral, va a actuar como atrayente para el amarre. ¿Cuánto te estás ahorrando? Entonces, al hacer números, pues el productor en el que estamos trabajando, pues le estamos transfiriendo la tecnología, le estamos mandando las tesis y nos está firmando y todo, y le está haciendo esa tecnología, está reduciendo sus costos y su parte química. Lo que nos dijo es que uno de los cargamentos que mandó, se redujo la merma, o sea, hubo 5% menos de merma, ¿sí? Pero también ha visto él que se adelanta su cosecha. Y si va a utilizar un adelantador de cosecha químico, va a gastar más. Entonces, ojo, ¿cuánto te estás ahorrando de 30,000 pesos a 700 pesos? Entonces se fue para atrás y dijo, no, pues me quedo contigo. El único problema es que yo ya me agarré casi de enemigo al ingeniero agrónomo, que es el que ve su plantación. Pues porque ya me ve como que me voy a quedar con su trabajo. Es el único detalle que es la ganancia que tenemos nosotros, de agarrarnos de enemigos de gratis, pues a los ingenieros agrónomos, ¿no? A este ingeniero agrónomo de ahí, no, yo respeto a todos los ingenieros agrónomos, pero en este caso nos topamos con un ingeniero agrónomo que acabó casi enojadísimo porque piensa que le vamos a quitar su trabajo, ¿no? Pero todos tenemos el mismo potencial, todos tenemos la misma inteligencia y la misma capacidad. Sí, yo no delimito que soy en contra, al contrario, tengo muchos amigos ingenieros agrónomos y la verdad son muy buenos. Solamente que, pues con el que me topé ahí en la plantación, pues se molestó muchísimo. ¿Sí? Perfecto. Hay más preguntas y nos menciona, Bajir nos menciona que si puede darnos una clase para aprender sobre extracción y las pruebas en campo. Pues claro que sí. De hecho, di un taller hace tiempo en la universidad que pertenece al Instituto de Biociencia, un taller de extracción. Luego dimos un taller a los ganaderos, que también estamos trabajando con ellos y nos apoyan bastante, porque utilizamos mieles y han visto que pues puede producir miel y utilizar la miel para su apoyo, para sustituir algunos productos químicos. Ahorita estamos usando propóleo de abeja sin aguijón para controlar enfermedades fúngicas en limón, que está apenas en proceso de estudio. Y hemos tenido, con un tipo de propóleo, sí casi no se han enfermado los árboles. Vamos a ver también la parte post cosecha, que es también la parte importante, que ya vamos a empezar a estudiar en esa parte del mango y del rambután. Perfecto. Y nos menciona también qué opina sobre el modelo de extracción con equipo Soclet y solvente acuoso. ¿Es un buen método? Son eficientes, solo que consideren que como son tipos de solventes apolares, las moléculas que van a arrastrar ahí son realmente apolares o hidrofóbicas y tienen otras propiedades. Si no esperes que también, supongamos, nosotros encontramos en el ajo, en extracto acuoso, fungicida, inductor de floración, porque emite brotes florales, amarre de fruto, no atrae abejas, pero favorece a que no se infecten en las primeras 8 semanas de crecimiento de los frutos de mango, evita que llegue la plaga del piojo harinoso las primeras 8 semanas de crecimiento en el rambután, y en el caso del cacao, pues reduce bastante la incidencia de la moniliasis. Cuando trabajamos con extracto alcohólico, en la incidencia de moniliasis fue muy eficiente, en el rambután fue muy eficiente para controlar enfermedades, pero no induce floración, no controla el piojo harinoso. En el caso de mango no induce floración, pero sí es muy buenísimo controlando ácaros, controlando pulgones en mango y reduce la incidencia de enfermedades fúngicas. Pero en el amarre de los frutos no funciona y no nos protege en las primeras 4 semanas de crecimiento del fruto. Entonces,
vamos perdiendo, depende de qué es lo que extraigas, cómo lo extraigas, vas perdiendo propiedades y esas propiedades se le dan las moléculas. ¿Qué significa? Pierdes moléculas. O sea, el aceite es muy bueno, si tú quieres para fungicida, es muy bueno para bactericida, extraes casi todas las moléculas con esa actividad. El problema es que pierdes moléculas que te van a dar otras propiedades interesantes. Perfecto. Nos menciona cada cuánto tiempo se deben fumigar las plantaciones con el extracto y qué tan conveniente sería mezclarlo con el agua de riego. Mira, nosotros lo hemos mezclado hasta con agua de río, porque el productor al principio, como no confiaba en nosotros, nos dio la parte, como dicen vulgarmente, con el respeto que se merecen aquí, más jodida de la plantación. Nos mandó al río. No nos pasó, no llenó los rotoplas con agua. Si me está escuchando el productor, ni modos, no digo su nombre. No nos llenó el rotoplas y tuvimos que agarrar agua de río, y no estaba tan, bueno, media limpia, ¿no? Pero no estaba tan limpia. Y salió el proyecto. Se limpiaron los árboles de mango, el fruto salió muy bueno. Y entonces ya cuando empezó a ver esos resultados, ahora sí, nos manda las mejores zonas porque vio que sí funciona. Y ahí sí nos llena el rotoplas, ya nos trata bien. Pero sinceramente cuando llegamos, nos tocó la peor parte, bailamos con la peor, como decimos aquí los mexicanos. Sí, nos cargó el payaso casi al principio, pero después, ahorita ya nos trata muy bien. Claro. Pero no importa. Menciona, ¿tiene alguna publicación de un manual de extracción de extractos de... De manual de extracción no, lo estamos trabajando con la doctora Liliana Carolina Córdoba Albores y el doctor Rodolfo Torres de los Santos, que son de otra institución. Estamos trabajando en elaborar libros de extractos vegetales, usos y aplicaciones, y también de propóleos, y estamos trabajando en publicar artículos. Sí, ahorita nos va a salir uno en la parte de veterinaria que también utilizamos extractos y vamos a publicar, ya que publicamos un capítulo de extractos vegetales para el control del TRIPS, ahorita vamos a publicar para inducción floral y queremos hacer un manual. Estamos en eso, pero necesitamos más información de la investigación para poder generar los capítulos. Así nada más de buenas a primeras es difícil. O sea, es mejor cuando enriqueces con tu investigación lo que ya existe publicado. Porque lo que tú publicas, dices tú, oye, el fulanito de Chile, de Cuba, de Francia, de Japón encontró esto, y nosotros encontramos algo más. Y eso es lo enriquecedor a la hora de hacer un manual, un libro, capítulos de libro, o publicar un artículo. Y entonces se arman talleres y talleres interesantes que a los productores les emociona y les gusta. Aunque al principio no les parece, pero cuando ven los resultados, pues ahora hasta nos llaman hasta cuando son su cumpleaños, que el bautizo del sobrino. Ha cambiado mucho, la verdad, y te trae muchas mejoras sociales y tecnológicas. Hay preguntas también por el lado del Facebook Live que nos menciona, ¿considera que un fertilizante silicatado podría tener sinergia con los extractos vegetales o les restaría su efectividad biológica? Mira, una vez estuve en una estancia agroecológica que me invitaron a participar, y yo ahí observé, mezclaban lixiviado con extractos vegetales. Y cuando probaban el extracto vegetal solito y el lixiviado solito, era muy eficiente porque el lixiviado se utiliza para biofumigación, sí controla enfermedades por lo que contiene. Pero cuando los mezclaban, yo sí vi un pequeño antagonismo, como que competían o se inhibían entre ellos. No sé qué pasaba bioquímicamente, pero eso sí lo he visto. Entonces yo no recomiendo que se mezcle con fertilizantes orgánicos un extracto vegetal. ¿Sí? Es la única experiencia que he tenido en campo, visual, ahí donde está la plantación. En el caso de ácido salicílico, también nos pregunta. Mira, ahorita estamos generando un estudio en mango, aplicamos ácido salicílico para inducir mecanismos de defensa, lo estamos probando contra extractos vegetales y contra miel de milipona, porque observamos que la miel también es inductor de mecanismos de defensa. La miel
también es fungicida, utilizado en campo. Tenemos una publicación al respecto en la Revista Mexicana de Fitopatología. Entonces, al principio no nos querían aceptar el artículo, pero después lo terminaron aceptando porque no se utiliza miel en cosas de agricultura. Nos dijeron, estás loco, pero hicimos el estudio y lo demostramos. Entonces ahora utilizamos miel para controlar plagas, enfermedades, y lo mezclamos con nuestros extractos. Ahorita estamos haciendo el estudio de solito las mieles en árboles de mango y aplicamos a un tratamiento testigo positivo, ácido salicílico, y un testigo negativo, lo que aplica el productor. ¿Sí? Entonces estamos haciendo el estudio para ver el crecimiento de la hoja, los SPAT, porque afectan también a la clorofila, a la actividad fotosintética. Vamos a determinarle fenoles y flavonoides, y vamos a buscar el enzima la fenolil, no me acuerdo, la que ayuda a la chalcona sintasa para ver los mecanismos de defensa de los fenoles y biosíntesis de fenoles, y después vamos a ver cuál es el mejor que indujo de las mieles con respecto al ácido salicílico, y vamos a hacer un HPLC, y ahí ya hablamos con la doctora Liliana, que nos va a apoyar muchísimo, y el doctor Leopoldo de Ecosur, para ver si son los mismos fenoles, pero se aumentó su concentración, o son fenoles nuevos, que eso no lo sabemos, eso todavía está en proceso. Tal vez el año que viene ya pueda presentar parte de los resultados, que también lo vamos a publicar. Excelente. A ver, hay una última pregunta que nos mencionan, ¿qué tipo de jabón se puede lavar las hojas para la extracción? Mira, yo no recomiendo el jabón en polvo. El único que sí hemos usado, y porque sí nos ha traído buenos beneficios, es se me olvida el nombrecito. Bueno, hasta el SOT hemos usado, y sí es muy bueno, pero de ahí ya casi no, tiene otro nombre, antes se llamaba FAB, sí, y a veces lo conseguimos en Guatemala, pero es tipo de detergente en polvo. ¿Sí? Y ese es el mejorcito porque no afecta el tejido. Otros que utilizamos aquí en México, como el Ariel, el ACE, estamos haciendo comercial ni modos, pero lo hemos usado y quema las hojas. Yo no lo recomiendo para lavarlo. Si algo tienen, algún componente que quema nuestras hojitas. Rápido, cuando las secas se empiezan a oscurecer. Nosotros decimos se empieza a oxidar. Las otras no permiten que se lleve a cabo la oxidación. Perfecto. Hay otra última pregunta por parte de Facebook Live que menciona si ha tenido algún tipo de experiencia con aceites cítricos o extracto de cáscara y semilla de cítricos. No le he entrado a trabajar con cítricos, pero ya lo hemos pensado, porque se ha reportado que también tiene efectos antimicrobianos. Sí, pero no hemos trabajado esta en la experiencia, ahorita no. Listo. Bueno, hay algunas preguntas que, van dirigidas al equipo de Gemplan y nos mencionan todas las personas que si quieren por parte que les demos un certificado por webinar y les mande también la retransmisión y la grabación de este webinar, pues escriban todos en el Facebook de la página y mencionen por ahí, y sí tiene un costo por el certificado y por la grabación. Entonces pueden nomás preguntar ahí en el Facebook. Y como decimos los mexicanos, por derecho de autor tiene costo. Obvio. Sí, pero ahí libremente pueden preguntar. Al parecer no hay más preguntas por parte del público. Oiga, puedo escribir en el chat porque si gustan pueden mandar claro a mi correo. No sé si pueda yo escribir, a ver dónde está, dónde se escribe, aquí está. Voy a dejar mi correo por si les interesa, ¿sí? Pues si me quieren contactar. Hasta mientras, un pequeño spot publicitario, si va a haber un curso por parte, se va a elaborar con... Bueno, ahí se los dejo. Víctor. Ahí tenemos también el correo, ya se los voy a mandar también a las personas que están por parte de Facebook Live para que estén pendientes. Es el correo, entonces, del ingeniero Víctor, para que puedan contactarse. Y sí, responder a las preguntas y va a haber continuación con
con otro webinar. Sí, creo que se va a abrir un curso con aceites, impartido mismo con el ingeniero Víctor. Entonces estamos en futuros cursitos también planeando con él. Como decimos los mexicanos, ya están amarrando navajas, ya me comprometieron. Okay. Ya vamos bien, dale ya. Y pues bueno, damos por culminado este webinar. Si en caso de no hay más preguntas, pues agradecemos mucho al ingeniero Víctor Albores por este webinar, extractos vegetales, una herramienta esencial en el control de enfermedades fúngicas. Y pues bueno, ahorita voy a dejar de transmitir. Muchas gracias por la invitación.